Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de fase B de las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo el tema que vemos acá, la conferencia número 21, el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Entonces, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema de hoy. Recordemos que el horario de fase B, pues son conferencias que son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A. Sin embargo, pues si surge alguna pregunta, eh, digamos, algo que no comprendamos del tema, pues pueden dejarlo en los comentarios y en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues podemos ir solventando pues esas inquietudes. Entonces, denme unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Perdón. Entonces, estamos compartiendo en los grupos. Las personas que quieran compartir el link de inicio para la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento. Pues de esa manera llegamos a más personas con estos temas. Recordemos que ya estamos prontos a finalizar el temario. Sin embargo, cuando termina el temario, pues vuelve a iniciar desde la conferencia número 1, porque recordemos son de carácter continuo. Entonces, recordar un poquito cómo es el sistema de la página. Acá entregamos las 75 conferencias del curso Conocimiento de sí mismo. Las conferencias de la fase A, que son 50, las entregamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes entregamos las conferencias de fase B, que son para las personas que ya han visto la fase A. Y los días domingo, todo en horario de 7 de la noche, vemos las prácticas correspondientes a las conferencias de fase A que vimos en la semana. Sin embargo, cuando hay alguna práctica que no alcanzamos a hacer el día domingo o que las dos conferencias de fase A tienen práctica, pues entonces la hacemos el martes eh, en la mañana y también tenemos prácticas matutinas los días, no solamente los martes, sino martes y jueves. Tenemos también horarios de fogueos que la persona pues puede contactarnos al privado para las personas que quieren ya formarse como instructores. Allí nos pueden contactar a través del privado y pues ponemos un horario para pues que la persona se vaya formando, expone cada uno de los temas, puede hacerlo en público con los compañeros del grupo de WhatsApp o puede hacerlo en privado. De todas maneras lo hacemos a través del Meet, donde se hacen las acotaciones correspondientes al tema para que se comprenda de una manera clara y se pueda transmitir la información de una manera clara y precisa. Y de esa manera pues la persona se vaya formando como instructor y ya pueda compartir las conferencias de manera virtual o de manera presencial. Entonces, bueno, permítanme un momentito, vamos a ver si están llegando los mensajes.
Bueno, veo que sí. Vamos a, ya va, permítanme un momentito que estamos sin energía eléctrica, pero vamos a hacer algo. Ya pusimos por acá un bombillito de emergencia para que no tengamos inconvenientes con la luz. Bien, entonces vamos a ir dando inicio a la práctica del día de hoy. Déjenme reviso el sonido y vamos iniciando. Me disculpan por acá nos faltaba un detallito que estamos corrigiendo. Ok, vamos a ir iniciando el tema del día de hoy. Estaba revisando si sí salían bien las diapositivas que no estaban por allí, se me habían eh, cerrado. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy, el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Esta ya es una conferencia de fase B que, como les decía, pues son un poco más profundas estas conferencias. Entonces, acá vemos cómo está, cómo nos muestran en las conferencias, pues el Cristo íntimo, porque muchas veces se tiene esa, digamos, esa imagen del Cristo estatua o de ese Cristo histórico como el- la persona que hizo pues este trabajo de manera externa, que lo mostró con su vida, para sentar en la memoria de las personas el proceso que internamente pues cada persona que se cristifique pues ese proceso debe vivirlo internamente. Sin embargo, muchas personas ven como ese Cristo, eh, o sea, ese Cristo conocido, que es el Cristo, el Maestro Jesús, pues lo vemos como un personaje pues muy tranquilo, muy apacible, pero en realidad el Cristo es muy revolucionario, porque el Cristo vino a hacer un trabajo interior que es muy fuerte, o sea, él vino a eliminar los yoes causa. Y los yoes causas pues no se eliminan con, digamos, con esa eh, o como con esa forma que tenemos de ver al Cristo, de esa forma como romántica, pasible, tranquila, ¿no? Él vino a sacar los mercaderes del templo y es con fuerza, es con revolución, porque ya es un trabajo interno, pero es un trabajo fuerte. Entonces es un guerrero que de hecho pues recordemos que cuando nace no entra directamente en el cuerpo de la persona, sino que se coloca al lado del corazón del hombre, porque tiene tanta potencia que nuestro cuerpo, no, los cuerpos solares, que son los que primero creamos, los de la primera montaña, pues no tienen la resistencia para soportar ese voltaje del Cristo. Entonces tenemos que empezar a ver el Cristo no como ese personaje romanticón hasta cierto punto, sino que es un personaje fuerte, interno dentro de nosotros, que viene a eliminar los yoes causa. Entonces, bien, conferencia 21 de la fase B. Vamos a iniciar pues viendo que el Cristo es un fuego interior.
esa fuerza que se desarrolla en la medida en que vamos trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia y que cada vez que se va rescatando ese fuego interno en nosotros, pues vamos formando ese Cristo porque allí en nuestra energía creadora sexual está en potencia. O sea, en nuestras glándulas sexuales, allí se sembró esa semilla del Cristo, lo hemos visto en conferencias de fase A, se atrapó con el ego cada vez que se da la fornicación, se van atrapando cada vez más chispas que mientras no están atrapadas son chispas inocentes. Cuando las atrapa el ego y ya se hace el trabajo de reflexión para llegar a rescatarla a través de la muerte psicológica, ya ahí no es esencia inocente, sino que ya ahora ahí es conciencia. O sea, cuando se libera y a través de la práctica con los tres factores de la revolución de la conciencia, directamente en la práctica de suprasexo, se condensa esa chispa liberada en nuestra columna vertebral y ya allí adquiere la sabiduría y el amor que se desarrolló estando allí atrapada y que cuando se hace la reflexión, pues digamos, se va comprendiendo esos aspectos del bien y del mal mientras la chispa estuvo allí atrapada. Entonces, el Cristo es ese fuego, la llama de la llama, la asignatura astral de todo lo que se ha creado en el universo, porque todo lo que existe en el universo internamente, en cada chispa divina, está allí ese fuego del Cristo. Entonces, acá vemos pues cómo no existe un solo Cristo, porque la cuestión es que estamos o tenemos por referencia es al Maestro Jesús. Sin embargo, hay en distintas culturas pues se han desarrollado también Cristos. En Egipto vemos acá Horus, en Persia Mitra, en Nepal Buda, en Grecia Atis, en Asia Menor Zoroastro, en Grecia Dionisio, en la India Krishna. De hecho, pues maestros más contemporáneos, pues el maestro Samael y el maestro Ravolú, donde pues también hicieron este trabajo y que tienen estas mismas características de haber nacido un 25 de diciembre, de una virgen, en un pesebre, anunciado por una estrella, adorado por tres sabios, bautizado a los 30 años en el río Jordán, que caminaron sobre las aguas, que resucitaron a alguien, que tuvieron 12 apóstoles, crucificado entre ladrones y que resucitaron a los 3 días. Entonces, allí cuando empezamos a ver las características en las que cada uno de estos Cristos tuvieron origen, pues vemos que tienen mucho parecido con las características del Maestro Jesús. Y no es que sea, digamos, una ofensa o algo por el estilo, sino que esa chispa está en cada persona. O sea, vinimos fue precisamente a desarrollar esa chispa interna en nosotros, que es un trabajo fuerte, que no todo el mundo toma la decisión de hacer este trabajo, que la persona tiene que tener un nivel de madurez en su chispa interna, o sea, un nivel de negritud en esa envoltura seminal para llegar a hacer este trabajo, sí, y es decisión pues de cada uno. No todo el mundo decide hacer el trabajo, pero bueno, ahora que estamos ya a final de raza, el conocimiento se abre abiertamente, claramente, lo más digamos lo más preciso, de manera que las personas pues que quieran hacer el trabajo interior pues tengan las herramientas para sacar adelante este trabajo. Entonces vemos que el Cristo no es un personaje histórico, hay pues vemos no solamente estos que vemos acá, hay muchos otros que también se han cristificado, no solamente lo hacen los hombres, también hay mujeres que se han cristificado, Juana de Arco, Santa Teresita, que es de la iglesia primitiva, también se cristificó y eso nos muestra pues que no solamente es algo que puede darse en hombres, sino también en mujeres que desarrollan su fuerza Cristo interior.
Entonces, sobre la cruz está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de 4 letras, INRI, que pues traduce Ignis Natura Renovatur Integram y que nos muestra que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. O sea, y renueva incesantemente la naturaleza interna de cada persona. O sea, ese fuego en nosotros tiene esa capacidad que cuando se desarrolla en nosotros, pues pueda renovarnos íntegramente en toda nuestra naturaleza. Entonces, cómo el Cristo está atrapado en los deseos, pues recordemos que hablábamos en conferencias de fase A, como la enseñanza del maestro Judas, que decía, dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro, porque allí en ese deseo es donde está atrapada la chispa. Cuando uno tiene ese fuego, siente ese fuego por hacer algo, o sea, quiero bailar, quiero fumar, quiero gritar, quiero perecear, quiero ir a satisfacer mi lujuria. Cada uno de los deseos tienen allí ese fuego hacia ir a satisfacer ese defecto psicológico. Cuando la persona comprende que allí en ese deseo está ese fuego del Cristo, pues entonces en lugar de entregar esa chispa de nuestro Cristo interior, entregarlo por esas 30 monedas que es el placer, pues entonces no, vemos esa luz allí atrapada de nuestro Cristo y en lugar de satisfacer el placer y volvernos más esclavos, pues entonces no, observamos el defecto psicológico, vemos que allí está nuestro fuego atrapado y hacemos la petición a la Madre Divina que nos elimine ese defecto y allí es donde se libera esa chispa. Por eso se dice que el triunfo sobre la tentación es luz. Cuando no, cuando quien triunfa es el defecto psicológico, pues entonces nos volvemos más esclavos. Perdón. Aquí vemos pues cómo nuestra envoltura seminal están todas esas chispitas, todas ennegrecidas porque están allí atrapadas en el defecto. Cada vez que se practica la muerte psicológica, pues vamos liberando chispita a chispita y esas chispitas pues cuando se practica la suprasexualidad se van condensando esas chispitas uniéndolas al 3% de conciencia libre e inatrapable que tenemos y allí esa chispa va creciendo. Perdón. Vemos acá cómo se va formando nuestro Cristo individual a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde siempre hemos dicho la base es la muerte psicológica, porque en la medida en que vamos rescatando cada una de esas chispas, cada uno de esos pequeños fueguitos que están allí atrapados en cada uno de nuestros defectos psicológicos, vamos liberando esas chispas de esencia que se transforman en conciencia cuando se llevan a ese factor del nacimiento espiritual, a la práctica del suprasexo, donde en la transmutación la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por cada uno de nuestros 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre la columna vertebral. Allí se asciende esa energía y cuando se mantraliza se va decantando en cada una de nuestras vértebras y allí al condensarla pues ya se suma al 3%. Una vez que se condensa en la columna ya el defecto psicológico pues no puede volver a atrapar esa chispa y por eso ese 3% va subiendo de 3 a 4, 5 y va subiendo, adquiriendo la persona pues esos niveles de conciencia. También debe hacerse sacrificio por la humanidad porque recordemos esta es una obra de amor. O sea, por desarrollar ese amor desinteresado hacia nuestros hermanos de la humanidad y el mismo Maestro Jesús lo enseñaba. Él decía, el que quiera ir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es practicar la muerte psicológica. Tome su cruz y la cruz, vamos a ver qué es la cruz del sexo.
Y sígame es hacer lo que él hacía, que era entregar el conocimiento. Porque no se comprende, o sea, muchas veces vemos, o sea, hacer sacrificio, llevar el conocimiento, o sea, cómo eso es sacrificio por la humanidad. Pues la humanidad doliente no sabe siquiera a qué vino a la existencia, no sabe cómo liberarse de sus karmas, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, pero si tienen las herramientas, pues tienen la oportunidad de decidir si hacer el trabajo o no. Pero mientras no les llegue el conocimiento, pues no tienen cómo hacer el trabajo. Entonces, hacer el sacrificio por la humanidad, pues es ir y compartir con los demás eso tan valioso que tenemos y que le puede permitir a la persona liberarse completamente y alcanzar la felicidad allá pues una vez que libere el 100% de su conciencia. Entonces, el Cristo individual, que es el que se desarrolla internamente en nosotros, recordemos, se hace a través de la primera montaña, que lo vimos en la conferencia de fase B, la primera montaña, se empieza a desarrollar una vez que se prende el fuego, o sea, cuando la persona ya ha empezado a trabajar con la muerte psicológica y a través de la reflexión va eliminando defectos detalle a detalle, porque recordemos un defecto psicológico no es solamente lo grotesco que vemos, lo externo, decir Madre Divina, mátame un yo de la ira, no, hay que observar cada detalle, cada aspecto de esa ira en cada una de las situaciones en que se presenta para allí en los detalles pues ir comprendiendo el defecto psicológico y de esa manera también pues ir purificando nuestra energía interior. Cuando se purifica, que vamos pasando nuestros mercurios, esas aguas internas en nosotros, de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo, pues allí es donde se da la prendida del fuego y es donde inicia el trabajo. Pero si la persona no comprende que requiere de un trabajo de muerte psicológica fuerte, donde esté trabajando todos los yoes de su psicología y sobre todo los yoes de la lujuria, para purificar la práctica de suprasexo, que no se haga con lujuria, sino con el anhelo espiritual de formar nuestros cuerpos internos, pues allí es donde vamos alcanzando esa purificación que permite que se dé la prendida del fuego, que es donde nace nuestra fuerza interior del Moisés, que es la que va a ir creciendo de 7 en 7 en ese trabajo de la primera montaña. Permítanme un momentito. Bien, entonces, en ese trabajo de la primera montaña, que es donde se va desarrollando nuestro Moisés, se va empezando a trabajar para la regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital, que hemos comentado, se debe trabajar todo lo que es el instinto de la lujuria, todas esas memorias que están guardadas en nuestras aguas, de todas las distintas formas en que hemos fornicado, todo eso debe borrarse del instinto. Recordemos que en la lujuria hay un 50% de esencia atrapada y allí el trabajo del instinto y de la lujuria pues nos va a permitir liberar un 50% de nuestra esencia atrapada en el ego. Allí se crean esos dos primeros cuerpos, cuerpo físico y cuerpo vital, y a partir de allí pues creamos cuerpo astral, mental y causal. Cuando la persona ya ha creado, por supuesto en el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, cuando ya ha creado esos 5 cuerpos, en lo que termina de crear el cuerpo mental e inicia a crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, allí se da la toma de la decisión del camino. Recordemos a esa fuerza del Moisés, según las enseñanzas, pues Dios le decía, vas a llevar a tu pueblo a la tierra prometida, pero no podrás entrar en ella. Y es porque esta fuerza del Moisés nos acompaña solo en el trabajo de la primera montaña. O sea, él es el que cuando se da esa prendida del fuego, pues abre las aguas, ese mar rojo, donde ya allí la energía se llevó a rojo y se abre ese mar rojo para que las esencias suban hacia la tierra prometida.
Entonces se crean esos 5 cuerpos. Cuando se da aquí la toma de la decisión del camino, si la persona traiciona a su Cristo y se va por el nirvana, pues hasta allí llega el trabajo, termina de crear su cuerpo causal y pues traiciona al Cristo y en algún momento se le termina el Dharma y tiene la recurrencia cuando quiera volver a hacer el trabajo de que pues traiciona a su Cristo. O sea, si siendo un traidor busca nuevamente hacer el trabajo, tiene que inyectarle muchísima revolución a su trabajo para que no vuelva a caer en la recurrencia. Cuando la persona toma camino directo, entonces ya termina de crear su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad y creando ya ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, termina de desarrollar su alma, porque no tenemos alma mientras no hemos creado estos 5 cuerpos, y allí al desarrollar el alma, ya siendo un hombre con alma, tiene la oportunidad de unirse a su alma divina que está aquí, o sea, los cuerpos superiores en nosotros que no cayeron. Está Budi en el hombre y Adonis en la mujer, y está Atman. Cuando se crea el alma que está aquí en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, ya la persona tiene la oportunidad, habiendo tomado camino directo, de unirse a Budi y a Atman, y de esa unión, pues de lo humano con lo divino, se da el matrimonio perfecto. Entonces, allí cuando se da la toma del camino, muere la fuerza del Moisés y a través de este matrimonio perfecto nace la fuerza del Cristo. El Cristo, veíamos, nace en un pesebre. Todas esas esencias subieron a la tierra prometida, que es Belén, donde ya se condensaron esos 5 cuerpos, ya se desarrolló el hombre. Recordemos, el Cristo es el Hijo del Hombre, porque muchas veces se piensa que es como que solamente una capacidad que tuvo el Maestro Jesús. No, es que toda persona que se desarrolle como hombre, que desarrolle su alma, que pueda lograrla a través del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ya siendo un hombre, pues tiene la capacidad de unirse, habiendo tomado camino directo, de unirse a su alma divina y que nazca la fuerza Cristo. Esa fuerza Cristo que nace en un pesebre porque todavía la persona está llena de defectos psicológicos, tiene todavía los yoes causa vivo, nace al lado del corazón del hombre porque, como les decía, no tiene la capacidad, los cuerpos solares, de soportar esa revolución del Cristo, y viene a eliminar los yoes causa. El desarrollo del Cristo, porque nace como un bebé, también va a darse de 7 en 7, donde esa fuerza Cristo nos va a acompañar en toda esa segunda montaña, y ya a partir de allí pues toma posesión del cuerpo de la persona y ya se encarga de todas las funciones de cada uno de los centros. Ya la persona pierde el libre albedrío, porque ahora es el Cristo en el que se encarga de todos los procesos y va a crear cuerpo físico de oro, vital de oro, astral de oro, mental de oro y causal de oro, búdico y átmico de oro. En ese crecimiento que va haciendo, pues va también a pagar el karma de 7 existencias, porque no hay descanso. Por eso hablamos, el Cristo es revolucionario, porque viene a hacer todo un trabajo interno que es bastante fuerte. Pagar el karma de 7 existencias implica que debe vivir una enfermedad muy dolorosa, que nos muestran las enseñanzas, que son los 8 años de Job. Debe matar los yoes causa para limpiar los establos y sacar los mercaderes del templo. Ese es el trabajo de la segunda montaña, donde va a bajar a cada una de las infradimensiones del planeta. Cuando se hicieron se crearon los cuerpos solares en la primera montaña, se trabajó con nuestras propias infradimensiones, las que tenemos en el bajo vientre, pero el Cristo ya va a trabajar con las infradimensiones del planeta, que ya son inteligencias malignas que tenemos allá en las infradimensiones del planeta.
muchas personas pudieran pensar, ah, no, es que el Cristo va a eliminar, yo es causa, así como que algo que va a eliminar unos demonios como que si fuesen de otra persona, no, va a eliminar los demonios nuestros que están en las infradimensiones del planeta porque tenemos inteligencias despiertas en el mal, solo que se encuentran allá en las infradimensiones, pues con todos los demonios que cada uno de nosotros tiene allá en las infradimensiones. Y que solo nuestro Cristo pues puede venir a limpiar esos establos, bajando infradimensión por infradimensión, pues eliminando cada uno de esos yoes causa. Allí pues vamos a ver cómo trabaja para eliminar esos yoes causa de pereza, lujuria, codicia, ira, envidia, gula, soberbia, el orgullo, porque a eso vino el Cristo. Recordemos, el Cristo es revolucionario, no vino a hacer la paz, vino a hacer la guerra. Y en esa guerra vino fue precisamente a eliminar estos yoes causa. Entonces, allí cuando va creando cada uno de esos cuerpos, recordemos, así como en la primera montaña se fueron desarrollando niveles a medida que se van pasando las pruebas, ya acá las pruebas del Cristo pues son mucho más fuertes. Recordemos, en la primera montaña teníamos una espada de plata que fue creciendo en la medida que íbamos creando cada uno de los cuerpos. Acá en la segunda montaña ya es la espada flamígera del Cristo, donde ya tiene mucha fuerza, ya tiene mucha más potencia, porque ya viene a eliminar, como les decía, ya defectos psicológicos que tienen inteligencias en el mal, o sea, donde ya tienen facultades malignas, pero que el Cristo tiene esa fuerza, esa potencia para eliminar. Recordemos, también debe encargarse de la enseñanza mundial, porque cuando la persona toma camino directo, pues tiene por delante de él el maestro que le llevó o sea, que le ha colaborado para que la persona vaya desarrollándose internamente. Ese maestro que ya va entrando a tercera montaña, pues requiere de un discípulo que tome camino directo. Ese discípulo que toma camino directo, pues toma entonces esa cruz del sacrificio, donde va a encargarse también de la enseñanza mundial. Entonces, como veíamos, va desarrollando cada uno de esos cuerpos, trabajando en cada una de las infradimensiones, y ya cuando va a crear cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico, ya debe bajar 3 días al infierno, donde allí empieza a darse todo lo que es el drama cósmico. Todo ese drama cósmico que vimos de manera externa en la vida del Maestro Jesús, pues empieza a darse ese proceso en la parte interna de la persona cuando está trabajando en crear estos 3 cuerpos. O sea, vivenciar esos 5.000 latigazos que son cada una de las veces que se manifiesta nuestro ego en el diario vivir, y todas las veces que volvemos nuevamente a caer, como vendemos a nuestro Cristo ese padecimiento de sentir que esa cruz es muy pesada, y sin embargo llegar a ese punto donde vemos que aparece el cirineo. El cirineo viene a representar eh, eh, ese pupilo que a quien se le entrega la cruz del sacrificio cuando el maestro ya va terminando la segunda montaña, que recordemos, para iniciar la tercera montaña necesita un discípulo que haya tomado camino directo. Entonces, hablábamos del karma duro, que son esos 8 años de Job, porque allí está también la ley. Recordemos, está pagando el karma de 7 existencias, y allí está, porque la ley del karma, pues es la que permite que la persona comprenda el dolor, porque como vemos, incluso cuando vemos esa conferencia del karma, no lo vemos igual cuando somos nosotros quienes hacemos daño a otra persona, a que cuando otra persona nos los hace a nosotros. Entonces, llegar a vivenciar en nuestro cuerpo físico el dolor, el padecimiento, es el que genera esa enseñanza, esa comprensión, esa sabiduría, y que el Cristo pues tiene
esa resistencia, esa fuerza para en medio de ese dolor estar observando cada uno de esos yoes causa que se van manifestando e irlos eliminando. Eso es lo que vemos en la enseñanza del Hércules, que vino a matar todas esas bestias de la mitología y que estaba mostrando pues cómo va a estar ese Cristo en medio del padecimiento, pues desarrollando esa fuerza interior a través del trabajo de la muerte, que acá vemos pues ya la práctica de suprasexo que se lleva en esta segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, del fin por el fuego, pues ya son prácticas de suprasexo enfocadas a la muerte, que son las prácticas de muerte en cruz, que lo vamos también a ver más adelante en conferencias de fase B. Entonces, como les decía, cuando ya termina de crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, cuando ya va a crear cuerpo búdico y cuerpo átmico de oro, allí es donde se da el yo soy yo, porque ya allí pues llega a crear ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad crística, donde pues ya ha cristificado su emoción, ya ha cristificado su mente, ya ha cristificado su instinto, y ya allí es toma, o sea, ha incluso eliminado lo que es la personalidad, ya a ese punto pues toma ya la personalidad de el, o no la personalidad, sino la esencia o la forma del maestro interno. O sea, ya allí la persona deja de ser quien era, ya ahora es el maestro. O sea, ya no, ahí ya no tiene el nombre que tenía, digamos, en el físico. O sea, ya no es Ramoncito Pérez, sino que ahora es, adquiere el nombre de su maestro interior. Entonces, por eso allí se da el yo soy yo, porque ya ese maestro ya tomó dominio sobre ese cuerpo y ya ha desarrollado ese cuerpo de la voluntad de oro. En esos 3 días, como les decía, que baja al infierno, pues crea cuerpo búdico, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico de oro. Y allí termina de matar a los yoes causa. Por eso se dice que al tercer día resucitó de entre los muertos, porque termina de eliminar pues todo lo que quedaba de esos yoes causa y rescata el 99% de conciencia. Entonces ya allí, una vez que elimina esos yoes causa, la persona muere al mundo físico y nace al mundo del espíritu, que es donde se da esa resurrección. Ya la persona es un maestro resurrecto con todos sus cuerpos creados, donde ya puede manifestarse a través de sus 7 cuerpos en cualquiera de las dimensiones. Entonces, ya allí, cuando se da la resurrección, también vemos la enseñanza donde dice, cuando la persona se casa en el físico, que dice hasta que la muerte nos separe, pues en realidad es porque cuando llega a este punto donde se da la muerte física y la resurrección, pues ya la persona se integra sus dos fuerzas internas, la positiva y la negativa, ya en la resurrección renace como un Elohim, integrando ya a su alma divina, donde ya a partir de allí, pues hasta allí llega la práctica de sexo con la pareja física, porque a partir de allí, pues va a practicar sexo en la tercera montaña, ya con su propia alma divina, que la plasma en el físico y vuelve a unirse sexualmente para crear los cuerpos de luz. Allí ya la persona es un Elohim, como les decía, ya tiene esas dos fuerzas integradas, ya es un maestro resurrecto. Le queda es un 1% que no es defecto psicológico, sino que es la mecanicidad, y que esa mecanicidad pues va a trabajar para eliminarla, integrando las 3 fuerzas que quedan, esas 3 fuerzas primarias, la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que deben a través de un trabajo que hace el maestro en el trabajo, en la tercera montaña, mientras va creando sus cuerpos de luz, va llevando esas 3 leyes de 3 a 2, de 2 a 1 a través de la reflexión, donde hace como esa recapitulación de todo el trabajo que hizo y cómo cada chispa que liberó pues debe
como les decía, irlas llevando de 3 leyes a 2 leyes y de 2 leyes a uno hasta que se dé, culmine ese trabajo de la tercera montaña de crear los cuerpos de luz y tenga la oportunidad pues de unirse a su ser en ese proceso de la autorrealización. Entonces, vamos a finalizar con esta frase que dice: no sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. Porque es que esa enseñanza que vemos de que el Cristo viene a salvarnos, sí, definitivamente el Cristo viene a salvarnos, pero es importante que comprendamos que el Cristo que viene a salvarnos es nuestro Cristo interior, o sea, el Cristo individual que cada uno debe trabajar para desarrollar. Porque pensar que de una forma misticona, romanticona o, ay, así con esa cosa de que el Maestro Jesús va a venir a salvarnos, no, la piedad y el amor de los maestros que han hecho el trabajo de autorrealizarse, el amor de ellos radica precisamente en entregarnos en el conocimiento, en asistirnos en los mundos internos para que cada persona pueda hacer su trabajo y pueda desarrollar su Cristo interior, para que pueda ese Cristo interior suyo, su propio Cristo íntimo, pues pueda venir a salvarlo, eliminando todos sus yoes causa. Pero que va a venir el Maestro Jesús y me va a eliminar a mí mis yoes causas y aquel y al otro, no, no sucede de esa manera. O sea, es que cada uno debe trabajar para desarrollar su propia fuerza interior, esa fuerza de su Cristo interior y que está en todos nosotros porque todos tenemos una chispa divina interna por desarrollar y que cuando se comprende pues debemos verla en cada vez que tenemos ese fuego que se activa allí a través del deseo, observarla. Allí está cada una de esas chispas que forman nuestro Cristo y cada vez que estamos en autoobservación, manteniéndonos en el aquí y en el ahora, eliminando el defecto psicológico que quiere manifestarse, allí estamos rescatando esas pequeñas chispitas de nuestro Cristo que se va a ir desarrollando en la medida en que estamos trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero, como les decía, comprender que es un trabajo por hacer, pues que requiere de que saquemos horarios, de que tengamos compromiso con nuestra propia obra y con nuestro ser, para que también a través de la asistencia de nuestros seres internos y de los maestros que también internamente pues están ayudando en este final de raza, pues podamos llegar a este punto de alcanzar el que se desarrolle nuestra fuerza Cristo. También comprender que la revolución que debemos tomar para llegar a tomar camino directo no es algo que, bueno, ¿qué será lo que tomaré yo cuando llegue allí a la toma del camino? No, esa revolución es algo que debe darse de instante en instante cada vez que estamos ante un defecto psicológico. Allí tenemos la oportunidad de ceder nuestra energía, allí estamos tomando de una vez camino de nirvana o camino directo, porque en esa digamos, en esa recesión, en ese no, después lo hago, no, en ese es que yo como que no voy a poder, allí está esa fuerza nirvánica actuando en nosotros. La persona que quiere desarrollarse en revolución sencillamente está haciendo el esfuerzo por ver dónde ha cometido el error y dónde estar pues haciendo los cambios que haya que hacer para empezar entonces a tomarlo de manera seria y estar autoobservándose de instante en instante e ir rescatando pues nuestro Cristo interior de instante en instante. A través de las comprensiones, a través de comprometernos, a través de respetar esos compromisos que hacemos de que voy a hacer esta práctica, de que voy a hacer muerte psicológica a tales días y a tales horas y a tales horas voy a hacer sacrificio, pues ese compromiso es con nosotros mismos, con nuestro propio ser interior, pero debemos comprender pues de que requiere de que entendamos que es un trabajo serio que hay que hacer para que logremos pues desarrollarnos internamente. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Vamos a dejarlos por acá con nuestras redes sociales, que recordemos transmitimos en Facebook a través de las páginas Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela.
Y posteriormente resguardamos cada una de las transmisiones en la página de YouTube, donde también los invitamos a seguirnos, Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entregamos las 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso. No vendemos absolutamente nada, no pedimos ningún tipo de colaboración. Y si necesitan pues hacernos algún tipo de pregunta, pues aquí está el número donde pueden contactarnos a través del interno o si quieren unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, dejarlos también con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 22 de fase B, titulada La vida íntima de cada uno. Entonces, estaremos viendo esa conferencia el viernes de la próxima semana. Bueno, me parece que no hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Bueno, veo que hay compañeros conectados. Bueno, un saludo a los que participaron y gracias por participar. Pero bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndoles a los que participaron y deseándoles pues que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.